Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Espero estén todos bien. Nos volvemos a encontrar para encarar la clase número 10, donde vamos a intentar hacer una conclusión, aunque sea momentánea, de lo que es el anarquismo individualista. Digo momentánea porque la idea de la clase de hoy es hacer una clase un poco más dinámica, un poco más corta que las que venimos haciendo habitualmente, y en ese sentido lo que vamos a hacer es únicamente mencionar, sin entrar en profundidad, algunos autores importantes para la idea del anarquismo individualista, al mismo tiempo que vamos a destacar algunos textos y no solamente trasladarle la responsabilidad a ustedes de encarar esas lecturas en mayor profundidad, pero sí con la promesa de que todos esos autores los vamos a encarar con la profundidad que se merecen un poco más adelante en el devenir de todas las clases que tenemos para la cátedra. Al mismo tiempo esta va a ser una clase, una especie de repaso, porque como ya fuimos diciendo en clases anteriores, al anarquismo individualista lo comprenden tanto la clase número 8, donde vimos la libre asociación, como la clase número 9, donde en dos partes vimos las ideas de Max Stirner. Por lo tanto, en esa idea de que esta clase sea una clase de repaso, vamos a intentar reforzar algunos de los conceptos que ya venimos viendo y al sumar algunos nuevos poder dejar un panorama bien claro de lo que es el anarquismo individualista. Sin más introducción, nos metemos de lleno en la clase. Vamos a comenzar planteándonos algo que ya nos habíamos cuestionado en la clase de la libre asociación acerca de si nuestra especie era social o no. El individualismo va a comprender que el sapiens es un animal social y que uniéndose a otro va a economizar esfuerzos a la hora de realizar cualquier tarea, en particular lo llevamos al plano de la supervivencia. Al mismo tiempo, comprende que el sapiens es un animal que tiene capacidades y que tiene incapacidades, y que éstas pueden compensarse con otra persona que va a revestir igual característica. O sea, puedes ofrecer su capacidad a cambio de suplir su incapacidad a otro que posea la capacidad que a uno le falta y al mismo tiempo que carezca de la capacidad que uno ostenta. Se hizo un trabalengua, pero es bien gráfico esto que estoy diciendo. Y aclarado que el individualismo no descarta la capacidad asociativa del humano, va a emprender la tarea de retirarle el poder soberano a la nación, al Estado, al gobierno, para devolvérselo al individuo. Y lo va a hacer con el fin de destacar que al ser cada individuo soberano en sí mismo, es decir, de gozar del poder de decisión, va a quedar habilitado la asociación con quien quiera a condición de que ese otro sea igual de soberano. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esa asociación o esa unión de personas? Tiene que ser voluntaria por ambas partes y tiene que cimentarse en razón a necesidades y objetivos comunes. Queda en claro entonces que el individualismo no va a descartar per se lo colectivo, sino que va a descartar el de carácter forzoso. Max Neldau, si bien está hablando del anarquismo en general, nos va a ayudar a comprender lo que dijimos anteriormente, diciendo que el anarquismo es la negación de la organización forzosa, pero no ciertamente de toda organización. En un aspecto más bien práctico, el individualismo va a entender que donde convivan dos o más personas, fuera del espacio estrictamente personal, va a haber espacios comunes, como por ejemplo puede ser una plaza o una calle. Por lo cual el mantenimiento de dichos espacios comunes, que reviste interés para ambas individualidades, va a predisponer a un trabajo en conjunto, cuanto menos soportado por ambas individualidades. Un eje filosófico va a atravesar al individualismo. Algo ya habíamos hablado cuando dimos el orden 5 acción externa, donde desarrollamos la teoría del caos, esa donde sin autoridad el mundo se pervierte y se desmorona todo, teoría que tiene su cuota de real y de posibilidad, y que por el otro lado habíamos hablado de la teoría de la anarquía, donde, dadas esas mismas condiciones, va a encontrar el orden sin la necesidad de una autoridad. Y es que si el Estado, cuando digo Estado, léase autoridad, léase tercero que decide por nosotros prescindiendo de nuestros intereses, desapareciera, ¿qué va a quedar? Y la respuesta es la más sencilla y coherente, aunque tan pocas veces tomada de conciencia y contestada. Pues vamos a quedar nosotros, las personas, los individuos, quedamos vos y yo, para hacer lo que haga falta para procurarnos una vida digna. Guiados entonces por ese eje filosófico, el individualismo anarquista empodera la responsabilidad en el individuo, en cada uno de nosotros, en la persona. Es decir, que somos nosotros
cada uno de nosotros los responsables de todos los acontecimientos que van a atravesar nuestra vida, nuestro día a día, nuestra cotidianeidad. Y acá podemos empezar a notar cómo todo eso que vamos diciendo en cada una de las clases va a empezar a interrelacionarse. El individualismo va a hacer uso de esa máxima propuesta por Proudhon, aquella que decía que no había que ceder el derecho de decisión en la representación, por lo cual las decisiones son responsabilidad individual. Claramente, esta va a incluir la decisión más importante y trascendente para todo individualista, que es la decisión de asociarse. Digo que una vez asociado, la decisión seguramente deba obedecer a las necesidades de dicha unión, pero la decisión primigenia, el alma mater del individualismo, está radicada en la decisión de asociarse o no. En un texto muy bueno que les voy a dejar en la descripción del video, lectura más que recomendada, Ayn Rand, en su texto La virtud del egoísmo, en el apartado de la virtud de la independencia, nos refuerza esta idea de responsabilidad individual, diciéndonos que tenemos la responsabilidad personal de realizar los propios juicios y de vivir de acuerdo con la elaboración de la propia mente. En el mismo sentido de lo que venimos diciendo, Renzo Novatore, de quien también voy a dejar el texto en la descripción del video y en la bibliografía, nos va a decir que la anarquía, lejos de ser una forma colectivista o social, es la herramienta por excelencia para la individualización, en concreto, para poder recuperar nuestra personalidad. Dicho esto entonces, claramente el individualismo es la fórmula más propicia para romper con la tendencia actual, tanto de las ideas colectivistas como de las populistas, de romper con la tan detestada masificación donde cada uno de nosotros desaparece y es absorbido por el colectivo. Entonces va a revestir el método más eficaz para sofocar los intentos de la sociedad actual de anular cualquier forma de pensamiento, de reflexión y de práctica cotidiana verdaderamente autónoma. ¿Cómo sería entonces la organización de la asociación? Pueden ver en pantalla que entre paréntesis estoy poniendo organización social. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es correcto llamar organización social a la organización de la asociación que propone el individualismo. Por puro sentido didáctico, lo vamos a denominar organización social en el sentido de abarcar cualquier unión de dos o más personas. Max Neldau nos va a decir que el anarquismo, pero en particular el individualismo, supone la organización social a demanda. Esta es una analogía espectacular, puesto que supone el origen y la finalización de esas uniones de dos o más personas de manera continua. Todo el tiempo nace y muere una asociación, por supuesto siempre que se necesiten o tengan objetivos comunes. Asimismo nos dice que todo está sujeto a la creatividad de aquellos que deseen formar una unión y podrán adoptar las formas de municipios, cooperativas, federaciones o formas que al día de la fecha aún no conozcamos. Y como dijimos anteriormente, el dilema que más le va a preocupar al individualismo es cómo administrar los espacios comunes, sin que eso signifique ceder las decisiones en un colectivo o ceder atributos de la personalidad de forma compulsiva para que esos espacios puedan prosperar. Y esto que estamos diciendo no es antojadizo, sino que tiene una gran relevancia, porque este dilema empieza a denotar uno de los grandes problemas del individualismo y que será el que más críticas va a producir. Esto es la verificación de un espacio privado o particular y otro general o público. Por lo tanto, estaría naciendo acá la cuestión del dilema de la propiedad privada o de la propiedad colectiva. En 1907, Émile Armand escribió el texto El anarquismo individualista como vida y actividad, que por supuesto dejo el link en la descripción del video. A partir de la postura antiautoritaria, Armand nos permite ver claramente cómo es la idea individualista plasmada en la práctica, tanto en la fase netamente personal como lo que sería en la libre asociación. Nos dice que hay ejercicio de la autoridad cuando un individuo, un grupo, un estado, una administración cualquiera o sus representantes utilizan el poder que detentan para obligar a individuos o a colectivos a realizar actos o gestos que les disgustan o contrario a sus opiniones y prohibirles actuar a su antojo, incluso cuando obren por su cuenta y riesgo, sin imponer sus deseos a nadie que esté al margen de ellos. Lo que podemos ver es que el individualismo sería por lo tanto actuar de manera inversa al ejercicio de la autoridad.
Asimismo, nos va a reforzar esa idea de que ser individualista no supone de antemano negarse a la asociación, puesto que el anarquismo individualista no es sinónimo de aislamiento, no quieren ni el aislamiento ni la asociación forzosa. Siguiendo con el análisis de lo que sería la organización de esa unión de dos o más personas, Max Nestlau, en algunas ideas falsas sobre el anarquismo, interrogándose por sobre todas las cosas en materia económica, pero que va a derivar de lleno en lo que es la organización política social, nos dice que cualquier organización de tinte anarquista tiene que basarse en relaciones mutuas, por ende, en relaciones horizontales y no verticales. Que dicha unión tiene que nacer de la voluntariedad de las partes y no bajo imposición de alguna de las dos. Y acá definitivamente, hablando del individualismo, nos dice que el individuo no debe fidelidad a persona alguna o agrupación de personas. Por lo tanto, el individuo es libre de unir sus esfuerzos a los de sus semejantes para cualquier fin y como le plazca, o de permanecer aislado y no participar en el trabajo y beneficios de cualquier empresa social. Esta reflexión obedece a que, según sus análisis, el espacio para individualistas y comunistas libertarios es suficiente y estaría en las condiciones dadas para que ambos convivan. En el mismo texto, Max Nestlau continúa dándonos elementos y referencias que nos van a ayudar a seguir definiendo con precisión al individualismo. Algo que ya venimos insistiendo y que configura el gran salvoconducto del individualismo para con la masificación de las ideas colectivistas y que además, filosóficamente, es la ruptura con la idea del contrato social. Esto es el derecho de secesión. Resalta que el principio de la libertad individual es el derecho de secesión, el derecho a separarse de la organización política constituida. Además, refleja que el individuo tiene el derecho a no hacer lo que no le es necesario ni a conformarse con las decisiones de la mayoría. Por lo tanto, tiene derecho a la absoluta posesión de su propia personalidad. Y en el orden práctico, determina que el individualismo siempre configura la elección individual en lugar de la ley de las mayorías. Voy a citar textual para ver cómo claramente el individualismo se posiciona, según Nestlau, en las antípodas de las ideas colectivistas, por sobre todas las cosas, por resaltar y defender como herramienta indispensable a la secesión. Dice que el Estado, en todas sus manifestaciones y formas, se basa en la teoría de que una porción de la sociedad, una minoría en la forma oligárquica del Estado o una mayoría en la forma democrática, tiene el derecho de obligar a todo el resto a cumplir sus mandatos. Todas las formas de organización del Estado niegan en principio el derecho de sus miembros constituyentes a separarse. Habiendo resaltado algunos puntos interesantes de cómo se configuraría esa unión de dos o más personas, podemos seguir puntuando algunos caracteres más. Más que ninguna otra de las tendencias dentro del anarquismo, va a representar la diversidad como insignia que el individualismo. Diversidad de personas o de individuos y diversidad de distintas formas de organización social, administrativa, económica y un larguísimo etcétera. Recuerden la aclaración que hicimos anteriormente con respecto a lo social. Esto va a significar una clara lucha contra la homogeneidad. En tal sentido, Ayn Rand nos dice que para un individualista nunca se sacrificarán las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros. Retomando otro aspecto importantísimo de la filosofía individualista, nos adentramos a uno de los conceptos más complejos, menos reivindicado y más mal interpretado por todas las corrientes colectivistas dentro y fuera del anarquismo. El individualismo cae de manera furiosa contra las ideas colectivistas. Sobre todas las cosas, rechaza la idea de la igualdad, a la cual tilda de hipócrita por entender que, a partir de esa premisa, un grupo coarta y domina al individuo, o lo que es lo mismo, continúa operando la jerarquía. Por eso, el individualismo es la negación de la igualdad como sometimiento de la individualidad al colectivo. Hagamos una pausa y pensemos bien lo que estamos diciendo. Para los que pudieron leer el texto que les dejé de Juan Ervil, ese que tituló Escritos cortos de un ácrata naciente, les resultará más sencillo entenderlo. Pero
El individualismo entiende la igualdad como mecanismo relacional, o sea, para que dos o más personas, cualquiera, se encuentren previo a la asociación de manera equilibrada, rechazando y descartando la jerarquía. No es que las dos personas son iguales, porque cada una tiene su propia impronta y sus propios caracteres, sino que ninguna podrá de antemano someter a la otra. Si fuera de otro modo, estaríamos en presencia de la jerarquía y por lo tanto no habría voluntariedad en la unión. Que quede en claro entonces que para que exista en el plano de la práctica la posibilidad de la libre asociación, debe existir desigualdad. Sigamos reforzando un poquito esto de la filosofía detrás del individualismo y comprendamos que si todos fuésemos iguales, no existirían capacidades y debilidades en cada uno de nosotros y al pasar esto no tendríamos necesidades recíprocas y ante esto no habría necesidad de unirse con un otro para compensar capacidades e incapacidades mutuas. Es por eso que para el individualismo la desigualdad es entendida como la oportunidad de necesidades mutuas. Es decir, esto es el génesis de la libre asociación. Volvemos al trabalengua del inicio de la clase. Mi capacidad y debilidad se compensan, es decir, conseguimos un equilibrio con la capacidad y debilidad del otro, aporto mi capacidad ante la debilidad del otro, recibo la capacidad del otro que cubre mi debilidad. Fiel a la propuesta educativa que persigue la cátedra y en ese incesante objetivo de brindarles a ustedes las herramientas para que, con toda la información que dejamos en cada una de las clases, más la bibliografía que dejamos al final de cada video, sean ustedes quienes a partir de la reflexión puedan formarse una opinión sobre todas las tendencias que vamos viendo y sean ustedes justamente quienes decidan incorporar o rechazar una u otras de esas tendencias que vamos viendo como anarquistas. Por eso mismo, el individualismo no está exento de críticas y de polémicas que vamos a ver ahora a continuación. Interpretaciones extremas del individualismo terminaron fomentando las ideas hedonistas y egoístas negativas. Voy a aclarar lo de negativo porque bien vimos en la clase anterior, no es lo que planteó Max Stirner. Quiero decir que es cierto que hay egoístas en el sentido peyorativo de la palabra y que bien les cabe esas críticas, pero no es el egoísmo por el cual basó su teoría Max Stirner. En el marco de lo que estamos diciendo, Jean Merestin, en el texto que tituló Mi concepción del individualismo, dice que esas malas interpretaciones dieron lugar a individualismos negativos o perjudiciales como fueron los casos de Napoleón Bonaparte, Mussolini o Hitler, que movilizados por orgullos se terminaron convirtiendo en déspotas. En este aspecto va a ser muy importante el desarrollo que hace Ayn Rand en el texto La virtud del egoísmo para depurar entonces qué sería una correcta interpretación del individualismo y del egoísmo sin caer en hedonismo ni en explotación. Desde las tendencias colectivistas se le achaca a la idea individualista la dificultad para organizar a la comunidad y por supuesto ese rechazo que tiene a generar espacios colectivos. Lo voy a dejar mencionado nada más, pero va a ser tema exclusivo de unas clases más adelante. Partiendo desde estas ideas individualistas se dio origen a formas violentas del anarquismo que tuvieron como nombres al anarquismo expropiador o ilegalista, ese que a través de actividades ilícitas buscó financiar la actividad revolucionaria, y la propaganda por el hecho, que mediante la acción directa buscó eliminar mediante actos terroristas a personajes que se identificaban como encarnación del Estado y de la autoridad. Asimismo, se le atribuye al individualismo ser el origen o el punto de partida del anarquismo con una forma económica capitalista. Aclaro que la denominación anarcocapitalista es bastante más moderna, surgida de las ideas de Rothbard y de Friedman, pero tal como vamos a ver a continuación, aún sin denominarse de dicha manera, la corriente norteamericana del anarquismo incorporó dentro de sus formas el libre mercado y la defensa de la propiedad privada. Con la idea de abrir un poquito más nuestro panorama y no cerrarnos de antemano a una u otra tendencia, Max Nettlau nos dice que, en algunas ideas falsas sobre el anarquismo, que la única condición económica que debe respetar el anarquismo es la igualdad de medios para obtener la independencia económica. Nos indica también que suponer o afirmar un único sistema económico como inherente al anarquismo es otra de las ideas falsas que recaen sobre el anarquismo, al tiempo que va a lanzar una afirmación a la cual adhiero profundamente. Va a decir que
no critica a quienes eligen la propiedad privada o el comunismo, sino a quienes sostienen que el anarquismo debe indefectiblemente sostener uno u otro modelo. En esta polémica ingresa lo que podemos denominar anarquismo de libre mercado y de competencia, pero lo que sí debemos hacer es contextualizar. Esta es una corriente nacida en los Estados Unidos y claramente influenciada por su idiosincrasia y sus tradiciones. Dos grandes exponentes, Josiah Warren y Benjamin Tucker. Por sobre todas las cosas, el anarquismo norteamericano va a poner el acento o la preocupación en que cada trabajador tenga completo acceso al producto de su propio trabajo. Acá sí dejo abierta la opinión de ustedes en los comentarios para saber si consideran que tanto Rothbard como Friedman pueden ser considerados anarquistas de libre mercado. Ellos así se consideran, aunque por supuesto denominándose anarquistas capitalistas, tema que claramente vamos a tratar más adelante. Como para dar un poco más de crédito a la posibilidad de un anarquismo de libre mercado, Max Nettlau, si bien no estaría aceptándolo taxativamente, abriría una ventana para que así suceda, diciendo que lo que el hombre necesita para mantener efectivamente su libertad no sometida a la autoridad es la independencia económica, posibilitada por la igualdad de condiciones para utilizar la tierra y los libres dones de la naturaleza. Y ratifica que en materia económica, el anarquismo persigue no la igualdad de fortunas para todos, sino la igualdad de medios para que, luego de la reflexión individual y obedeciendo a nuestros propios intereses e inquietudes, estemos en condiciones de obtener aquello que verdaderamente deseamos. Otra de las grandes críticas o polémicas al individualismo es la defensa de la propiedad privada. Al igual que en el punto anterior, aunque con mayor repercusión mundial en el sentido que todo individualista, sea o no norteamericano, lo va a considerar de este modo, dicha defensa nace de la tradición anarquista norteamericana. También vamos a tener dos grandes exponentes, Lysander Spooner y Stephen Andrews, y van a basar su defensa en la propiedad individual, la cual van a ver como el bastión de defensa de la individualidad sobre la obsesión colectivista. También con el objetivo de dar algún crédito a la idea de la propiedad particular como mecanismo de defensa de los colectivos, vemos que Ayn Rand considera que el hombre debe vivir para su propio provecho sin sacrificarse por los demás y sin sacrificar a los demás para su beneficio. Lo mismo ocurre con Jean Manestin, que considera que en la sociedad existe la revuelta sana y legítima del individuo aislado defendiendo su pan, su hogar, el producto de su trabajo contra la explotación del otro. Y continuando con el análisis de la propiedad individual, Armand va a sostener y recalcar que el individuo tiene la libertad de disponer del producto obtenido por el trabajo directo del productor. Esto puede ser un trozo de hierro o una porción de terreno. Y que siempre que el producto obtenido no sea el resultado de la explotación ajena, del parasitismo o del monopolio, debe gozar de plena y entera disposición de los productos y gozando al mismo tiempo de la posibilidad de venderlo, de intercambiarlo o de donarlo. Y que por supuesto goza de la posesión del medio de producción, que puede ser tanto individual o el generado a través de la libre asociación. Además de las polémicas que destacamos, como muestra de las numerosas críticas que se han ido realizando al individualismo, les dejo este pequeño y acortado inventario de distintas críticas. Carlos Díaz y Félix García, dos españoles que han escrito bastante sobre el anarquismo, en un texto que está disponible en la descripción del video, denominado 16 tesis sobre el anarquismo, van a referir que el anarquismo no puede ser de ninguna manera individualista. El eje de su crítica radica en el egoísmo de Stirner, considerándolo como habilitando a atentar contra el ego de los demás. Desde mi punto de vista, una pésima interpretación, por sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que fuimos viendo en la clase anterior. Asimismo, lo consideran origen del dadaísmo y de la propaganda por el hecho. Kropotkin rechaza la postura individualista por considerarla antisocial y la asimila en realidad la economía individualista a la economía liberal clásica. Al mismo tiempo va a asimilar el individualismo a la pequeña burguesía. Esta es una crítica bastante llamativa, sabiendo que Kropotkin pertenecía a la realeza rusa, tal como referimos cuando vimos su clase, y que debido a esa condición jamás tuvo problemas económicos de ningún tipo. Más allá de esto, es entendible la crítica, atento que la teoría que proponía Kropotkin ponía de relieve la cooperación
por sobre la lucha individual para lograr la supervivencia. Enrico Malatesta, gran anarquista italiano, de quien vamos a tener una clase en particular más adelante, va a criticar al individualismo diciendo que no basta liberar al individuo, sino que es necesario liberar a todos, y que las ideas individualistas pueden engendrar una nueva jerarquía porque el individualista podría convertirse en déspota y oprimir a los demás. Murray Bookchin, que veremos un poco más en profundidad cuando veamos Anarquismo ecologista, escribió muchísimo sobre ecología y municipalismo libertario, emparentó el individualismo al hedonismo y a la burguesía, tal como lo hizo Kropotkin, y además se opone a sus ideas por considerarlas opuestas a la democracia. Ahora sí, y para ir terminando, les dejo esta pequeña lista con algunos textos destacados para que, si es de su agrado, los busquen y encaren su lectura. Y por supuesto, si ven alguno que no aparece y lo quieren mencionar en los comentarios, bienvenido sea. Lo que sí, esta lista se compone de algunos textos que no hemos ido mencionando durante la clase. Antes de terminar y haciendo un poco de justicia, me voy a extender un poquito más con uno de los autores que son fundamentales para la historia del anarquismo, que apenas lo mencionamos en la clase de la introducción al pensamiento anarquista. Y es William Godwin, fundador del anarquismo filosófico y para muchos, fundador de la tendencia individualista. Fue el primero en formular la concepción política y económica del anarquismo, planteó un extremo individualismo. Por ejemplo, proponía la abolición de toda cooperación en el trabajo. Textualmente planteaba que todo lo entendido bajo el término cooperación es malo en algún sentido. A dicha premisa anticooperativista reconocía una única excepción, que era la asociación espontánea. Y creía que la democracia era como opresora de las mayorías hacia las minorías, al tiempo que reconocía y avalaba la propiedad privada por entenderla como el imperio al cual cada hombre tiene derecho como el producto de su propio trabajo. Más allá de esto que estamos diciendo, muchos son los que lo han considerado el fundador del anarquismo comunista por plantear la idea de donar los excedentes de la producción propia para lograr la igualdad para todos. En mi opinión, hay algo que lo encaja perfectamente en el individualismo, porque aún proponiendo la donación de los excedentes con el fin de igualar a la sociedad, esta donación siempre era voluntaria y no forzosa, respetando de este modo el principio de la voluntariedad del individualismo. Muy bien, hemos llegado al final de esta nueva clase y me gustaría despedirme con esta frase que están viendo en pantalla de Émile Armand para poder demostrar cómo el anarquismo individualista es praxis pura, praxis que tanto vos como yo podemos poner en acción ahora mismo, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Nos va a decir Armand que es así como, mediante el libre acuerdo de la camaradería, sin esperar la nueva humanidad, los individualistas, desde ahora, quieren realizar entre ellos su propio ideal. Gracias a todos los que miran la clase, gracias a todos los que continuamente se siguen suscribiendo al canal y a los que siempre se toman el tiempo de dejar un comentario siempre productivo y siempre para adelante en la cátedra. Les dejo un gran saludo. Si les gustó la clase, métanle un pulgarcito arriba, así más personas pueden acceder a ella. Si no están suscriptos, suscríbanse. Denle clic en la campanita, así cada vez que subo una clase pueden tener la correspondiente notificación. Les mando un gran saludo y nos encontramos en la próxima clase. Antisistema, antigobierno.